y otro día más en la Moncloa y otro día más en la Mareta, pagado por todos los españoles el veraneo del señor Sánchez, bien aislado de la gente, a su comodidad, y que nada le perturbe. Y mientras tanto, 8 víctimas, con nombres y apellidos, señora vicepresidenta tercera. Y es que esta cortada ideológica del cambio climático, señorías, lo único que les permite es justificar la inacción y seguir atados a Bruselas y a la Agenda 2030 como si no hubiera otra solución. Tampoco explica la actitud de los pirómanos y la acción de los pirómanos, que hay que reprimir y castigar adecuadamente. Televisión, una cosa insólita, absolutamente insólita, en quien tiene responsabilidades de gobierno. Y usted, pues que yo sepa, lo que hizo fue, bueno, supongo que habrá estado informada debidamente, pero una visita al Centro de Coordinación en Madrid el 18 de agosto de 25, y si me equivoco le ruego que me lo corrija. Y esto no es solo fruto de ningún cambio climático, señorías, como ustedes repiten, es el resultado de años de abandono político. He escuchado algunas palabras sobre los presupuestos y qué se ha destinado y no se ha destinado, y a lo mejor no he sido suficientemente clara, con lo cual me gustaría indicarles esas cifras en las que hacía mención. El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en materia de prevención y extinción de incendios desde el año 2018, es decir, si comparamos ese presupuesto en el 18 y ese presupuesto este año 2025, se ha incrementado prácticamente un 50%. 50%. Digo porque he escuchado algunas voces que dicen que no, al contrario. Es fundamental. Creemos que hay muchísimos riesgos e impactos del cambio climático, no se pueden ver de forma aislada, pero los incendios, por supuesto, han sido una materia, como algunos de los senadores me han destacado, que dije en mi comparecencia aquí en esta Cámara, por supuesto en esta comisión, y por supuesto es una prioridad y lo demostramos con datos. Incremento del 50%. Si hablamos en interanual, el incremento en prevención también ha sido prácticamente del 30% entre el año 2024 y el año 2025. También hemos incrementado el presupuesto en prevención. Insisto, entendemos que a pesar de no tener las competencias desde la Administración General del Estado, desde el Ministerio hemos querido también incentivar las actuaciones de prevención por parte de las comunidades autónomas. Y así hemos trabajado y así vamos a seguir trabajando siempre. En el capítulo... Señora vicepresidenta, usted ha venido aquí para contarnos un relato que, en nuestra opinión, no se atiene a la realidad de lo que está ocurriendo. El primer hecho que desmiente su relato es esta misma comparecencia. Señora ministra, si el Gobierno lo estuviera haciendo tan bien como usted dice, habría sido el primero en poder dar explicaciones en las Cortes Generales, y no que ha tenido que ser que, a través de la intervención o la petición del Partido Popular, la que venga a dar las explicaciones. Ese es el primer motivo. El segundo motivo de reflexión, después de haber escuchado al señor Izquierdo haber utilizado su intervención solamente para hacer un acto de electoralismo solamente para Castilla y León, cuando los incendios se han sufrido en Asturias, por ejemplo, que gobierna el Partido Socialista, y en otras regiones, obviamente, me parece que ha sido un poco de vergüenza, ¿no?, en este sentido. Pues yo lo que sí le voy a decir es que yo no sé de qué sensibilidad medioambiental hablan ustedes. Dicen no sé qué historia de que Mañueco estaba en Cádiz cuando estaba veraneando. Quien estaba veraneando en Cádiz era la ministra, y tenía un incendio en Tarifa a 40 minutos. ¿Y usted fue? Le pregunto, ¿usted fue? Usted llamó a la Junta de Andalucía y decía, estoy aquí por si necesitan algo. El Partido Popular no está echando, porque esto no ha sido una crisis de competencia, en ningún momento. Casi 400.000 hectáreas, y ahora resulta que el deporte nacional es echarle la culpa a las comunidades autónomas. ¿Dónde está ese liderazgo de la que tanto se blasonaba antes? ¿Qué ha pasado? Hombre, o el Gobierno ha propuesto un pacto y el Partido Popular propone una serie de medidas, pues insulte al señor Feijóo. Es decir, que el señor Feijóo está visitando las zonas quemadas, se le insulta. Que el señor Feijóo es el primero que ha ido a reclamar recursos de la Unión Europea, se le insulta. Que el Feijóo ha sido el primero en reclamar que las Fuerzas Armadas apoyaran también la asistencia de la OME, se le insulta. Que Feijóo propone 50 medidas para socorrer a la gente y el Gobierno no ha presentado ninguna, se le insulta. Oiga, es que Feijóo está haciendo lo que tiene que hacer. Un líder de la oposición tiene que hacer eso. Una persona que aspira a ser presidente del Gobierno tiene que hacer eso. Eso lo tiene que haber hecho el presidente del Gobierno. Todos trabajamos en esa extinción y todavía sigue activa. Hable usted de dónde estaba, dónde no estaba. He estado siempre, no solo informada,
sino activando a todos y cada uno de los equipos. Y es más, insisto, hablamos del marco competencial y quiero destacarlo. Lo conocen perfectamente y siempre van a contar con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo han contado con el apoyo del Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Interior, pero es importante dimensionar los recursos, dimensionar las políticas, activar la planificación en los distintos territorios en el ámbito de las competencias que cada uno tiene y nosotros, insisto, seguiremos trabajando. ¿Le ha sorprendido el que estemos en 20 incendios y tengamos 11 brief? Cuando hablo de estar en 11 incendios, o en 15 o en 20 cada uno de los días del mes de agosto y he intentado y podría darles más información. Les animo a que vean la información tanto en la página del Ministerio como en la página que yo también tengo cada día. Hemos informado cada día de todos los medios que hemos puesto a disposición del Ministerio. Cada día. Y no desde el 8 de agosto, desde el principio de nuestra campaña que empezó el 1 de junio del año 2025, la campaña de incendios, donde hemos activado, como han visto, también medios por parte del Miteco, incluso antes de esas fechas a las que ustedes hacían referencia. Hacen mención a la falta de medios, no sé si se refieren a la falta de medios autonómicos o no he entendido bien su reflexión en este sentido. Hablan de presupuestos, he intentado ser lo más clara posible respecto al incremento presupuestario en materia de prevención y en extinción. El día 23, al que hace usted referencia, fue el lanzamiento, ¿qué significa? La información de la campaña de invierno con 56 aeronaves disponibles para la extinción de incendios, además de las 11 brigadas de refuerzo forestal. Con esto lo que le quiero decir que ha hecho mención a una de las, vamos a decir, contrataciones del Ministerio y hace mención a la falta de presupuesto en esa partida, pero le puedo asegurar que son 56 medios disponibles los que han estado durante todo este verano disponibles para las labores de extinción. Y también me gustaría insistir en algo que también algunos de los senadores y senadoras han puesto de manifiesto. El trabajo con los grupos de coordinación en las comunidades autónomas, ese trabajo técnico ha sido extraordinario. Tenemos que contar con los mejores profesionales, confiar en los mejores profesionales para que ese trabajo sea el mejor posible y el más ágil posible. Sobre el Pacto de Estado, le agradezco mucho. Entiendo que lo que usted está diciendo es que quieren participar de este Pacto de Estado y me parece algo que es muy positivo para España y para nuestro país. Insisto, creo que las propuestas que ustedes han presentado recientemente, en este caso el señor Feijóo, hay que analizarlas, hay que ver si hay buenas propuestas que podamos consolidar, trabajar, y yo creo que ese es el trabajo a seguir. Habrá propuestas que ya se hayan ejecutado, habrá propuestas que habrá que mirar, habrá propuestas que no tengan sentido en un mundo en el cual quiero destacar que cuando hablamos de incendios forestales y pirómanos, esa palabra vamos a distinguir lo que es un pirómano, que es una enfermedad mental, y un incendiario que tiene un sentido de provocación. Hemos hablado de terroristas y pirómanos. Yo creo que aquí hay que distinguir. Y en el caso de los pirómanos, los datos que tenemos por parte de Interior es que son un porcentaje muy bajo de los incendios que se producen. Por lo tanto, trabajemos en las causas. Trabajemos también en seguir identificando las mejores medidas, trabajemos en la prevención y evitemos los bulos, evitemos la desinformación, evitemos la información sesgada, porque creo que eso no conduce a ningún camino. Me gustaría también decir algo tan importante en este contexto. Lo primero es que el cambio climático se acelera
y vuelvo a apelar a la ciencia. No sé cuántas veces he dicho la palabra ciencia, pero no me cansaré de decirla una y otra vez. Que España es especialmente vulnerable, no me voy a cansar tampoco de decirlo, y creo que esos mapas donde vemos esa España que se calienta más rápido, especialmente por ser una región mediterránea, esa imagen yo creo que hay que ponerla una y otra vez para que no se nos olvide. Los episodios extremos, que cada vez son más frecuentes, la ola de calor que hemos vivido, la situación de los incendios, también las lluvias torrenciales de la primavera, la situación de la Dana a finales del año pasado, cada vez más frecuentes y además más intensos. Pero también me gustaría volver a decir algo tan importante, que la ciencia nos dice que tenemos soluciones. Y cuando hablamos de las condiciones de este verano, tenemos que destacar algo tan importante como la gran dificultad que ha habido también en un contexto donde hemos tenido esas temperaturas, esa ola de calor recurrente durante 16 días y donde hemos visto humedades relativas extraordinariamente bajas que no ayudan, desde luego, a la extinción. Una situación desfavorable, una situación que nos lleva a una ola de calor donde nunca se han visto récords. No hablamos de récords, sí, hablamos de récords que no nos gustan, como un 45,8 grados en Jerez de la Frontera o 42,9 grados en Mieres, en Asturias. Creo que son temperaturas nunca vistas. Un mes de junio que ya dijimos que fue excepcionalmente cálido, con 3,6 grados de anomalía. Un calor extremo, lo han dicho algunos de ustedes, senadores y senadoras, que convierte la vegetación en combustible. Un combustible que además es inflamable, que favorece no solo que el incendio esté ahí, sino que se propague y que sea de mayor intensidad y virulencia. Esto tiene mucho que ver con que tengamos ese gran porcentaje de grandes incendios forestales. Combustible tras esa primavera lluviosa y seca que favorece esa aparición, ese calor extremo, esa baja humedad relativa y, por supuesto, creo que todo eso nos ha llevado a una situación muy compleja, pero una situación que, si no nos ponemos en serio a activar las actuaciones de prevención, podríamos verla otra vez de forma recurrente el próximo verano o el siguiente y el siguiente. La prevención tiene que ser uno de los pilares básicos para reducir esa peligrosidad en los incendios. Me gustaría una mención que se ha hecho sobre la planificación en prevención, vigilancia y extinción. Por decirlo de forma muy sencilla, estas planificaciones las tenían que realizar las comunidades autónomas desde la aprobación del Real Decreto Ley en el año 2022. Lo que hay es una estandarización tras un trabajo muy intenso, lo quiero destacar, muy intenso y extraordinariamente complicado, precisamente por ese marco competencial, con grupos técnicos, con personal técnico especializado por parte de las comunidades autónomas, donde lo que hacen ahora es identificar parámetros comunes para tener una forma común de reportar. Pero el reporte, es decir, la existencia de esa planificación, tiene que ser con carácter anual. De hecho, ha empezado siendo los meses de noviembre, pero finalmente, por una petición que se hizo por parte de las comunidades autónomas, se tiene que reportar todos los meses de enero. Esa planificación en prevención, en vigilancia y en extinción. Lo digo porque también he escuchado comentarios a este respecto. Y por mi parte, nada más, solo agradecer su título de Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, también los datos tan importantes. Hemos transferido a las comunidades autónomas 252 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para esa componente 4, que precisamente trata también de esa gestión forestal y de esa biodiversidad. Y también quiero insistir, 212 han sido la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y 40 millones se han transferido a través de la Secretaría General de Reto, porque Reto
yo creo que aquí se ha destacado la importancia del reto demográfico, de esa componente rural, también ha tenido una prioridad en esa gestión forestal. Por lo tanto, 252 millones de plan de recuperación han llegado a las comunidades autónomas. No tenemos el reporte de cómo se ha utilizado en su totalidad, por lo tanto, estaremos pendientes de ello y, evidentemente, daremos cuenta cuando cada una de las comunidades autónomas nos informen de cómo han ejecutado esas partidas presupuestarias dependientes, esas partidas del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Pero también en Miteco hemos gestionado directamente 149 millones de euros. También 149 millones de euros, donde puedo decir, porque ahí sí que tengo los datos perfectamente trazables, es de nuestra competencia, hemos ejecutado de esos 149 millones de euros 144,75 millones de euros. Estamos a punto de culminar el 100% de esos 149 millones. ¿En qué? Bueno, pues a través de la Dirección General de Biodiversidad, 58 millones. A través de parques nacionales, también 11,10 millones. Y a través de reto demográfico de la Secretaría General de Reto, 80 millones. 80 millones, todos ellos destinados a gestión forestal, al fomento de la bioeconomía, a mejores prácticas, a lucha contra esos incendios, a actuaciones de prevención. Bueno, todas ellas tienen mucho que ver con la materia que hoy hemos podido debatir en esta comparecencia. Ha habido pues mucho ruido respecto a dinero que ha llegado y no ha llegado. Quiero quiero dejar muy claro que cuando se ha hablado de un informe, en este caso un informe de la Unión Europea, ese informe corresponde a 320 millones de euros sin ejecutar de fondos europeos que ha dicho el Tribunal de Cuentas, donde se han pedido explicaciones. Sí, se han pedido explicaciones sobre el retraso en la ejecución de fondos. Pues hoy quiero destacar, esos 320 millones no son plan de recuperación, transformación y resiliencia. Esos 320 millones son fondos FEADER, de gestión autonómica. Por lo tanto, les pediría, senadores y senadoras, que si quieren información y trazabilidad sobre esos 320 millones, le pidan un poco la trazabilidad a las comunidades autónomas que han sido las competentes en la gestión de esos recursos FEADER, donde el Tribunal de Cuentas dice que no se han ejecutado dichos fondos. También me gustaría, si quieren tener más detalle del presupuesto destinado y el reparto, pero han sido distintas conferencias sectoriales donde las comunidades autónomas han podido recibir esos 252 millones de euros en distintas aportaciones desde el año 2021 y, por supuesto, quiero insistir, en cuanto tengamos la información de cómo han ejecutado esos fondos y si hay interés aquí en esta comisión, por supuesto que les informaremos. De los que son, insisto, gestión nuestra, total transparencia y total trazabilidad. Creo que hoy también es importante, señor Gordillo, creo que no se trata de un juego ideológico o dogmático y no quiero que se frustre pensando que tiene que aceptar el dogma del cambio climático para seguir esta conversación. Yo creo que por primera vez le puedo decir que hay dos aspectos en los que estoy completamente de acuerdo con usted. Dos. El primero, que es fundamental la prevención, como he destacado antes. Es fundamental la prevención antes que la extinción. Y el segundo es que cuando hablamos de cambio climático, efectivamente necesitamos una respuesta global, multilateral. España actúa, Europa actúa, el mundo actúa. Necesitamos una respuesta global, por supuesto que sí. Creo que antes de la ideología y el dogmatismo está el respeto máximo a todas las instituciones científicas, a la información, a la trazabilidad, a los datos, que es una evidencia que, bueno, pues quien no los quiera ver, bueno, es
Es una especie de ceguera provocada, porque hay tantísima información de fuentes de todas partes del mundo sin ningún sesgo. El sesgo es que quieren tener la mejor información disponible, además disponible también para los políticos, para las instituciones, para que tomen las mejores decisiones. Y no lo he dicho, la ciencia no solo nos dice con total claridad cuáles son los impactos del cambio climático, la ciencia también nos dice que tenemos las soluciones en nuestra mano, que tenemos las políticas que podemos aplicar, que tenemos las tecnologías, que tenemos también que seguir activando la innovación, pero es una ciencia que va más allá del problema. Tiene problemas, nos lo cuenta y nos aporta las soluciones. Por eso creo que nos tenemos que alejar de los bulos y más en este contexto, alejar de hablar de ideologías y dogmatismos, sino hablar de realidades. Ciencia que nos pone las realidades encima de la mesa y encima de las realidades que estamos viviendo especialmente en nuestro país. Es bastante claro. Señora Barcos, no puedo estar más de acuerdo con tantas y tantas cosas de su intervención. Creo que tenemos que hacer propuestas claras en base a esa información científica, alejarnos del negacionismo, aportar un pacto de Estado que sea real, veraz, que sea entendible y aplicable y además que tenga en cuenta nuestra realidad, porque es nuestra realidad y nuestra realidad nos lleva a que el cambio climático se acelera, a que somos vulnerables, pero también a que estamos perfectamente preparados para hacerlo muchísimo mejor si actuamos de forma unida. Y ese pacto intenta eso, actuar todos unidos, con presupuesto, con fondos, con actuaciones desde las comunidades autónomas, pero también reconozco el papel de las entidades locales, fundamental, lo he dicho antes y lo repetiré, son fundamentales y tenemos que actuar también desde todos los niveles de las distintas administraciones, también alejarnos rápidamente, lo más rápido posible, de los bulos, del negacionismo, que insisto, que nos hacen trabajar en algo que es perder el tiempo cuando lo que tenemos que hacer es actuar, porque el clima no nos espera. El clima no espera, los impactos no esperan. Tenemos que actuar de manera ágil. Señor Márquez y Sánchez, me gustaría indicarle que hemos venido evidentemente a esta Cámara a contar cada uno de los 7 puntos que ustedes han solicitado. No solo hablamos de la crisis, sino de cómo se ha trabajado en adaptación, en reto demográfico, cuáles son las distintas políticas que hemos aplicado, cómo hemos aplicado los presupuestos y demás. Y, insisto, hemos venido, evidentemente, y estaremos siempre que se nos solicite, pero también quiero destacar que el momento ahora es el momento de la extinción. Es el momento de pensar en cómo... Preguntando repetidamente, ya pasaba ayer, dónde estaban algunas personas. Pues Rajoy, Rueda y Feijóo, el 10 de agosto, cuando ya había más de 15.000 hectáreas quemadas en Galicia, estaban en Los Toros en Pontevedra. Menudo trío. El responsable de la prórroga de ENCE en la ría de Pontevedra y los comerciales de Altri. Tampoco sabemos dónde estaba la consellera de Medio Ambiente entre el 9 y el 18. Cuando estaban ardiendo miles de hectáreas en Galicia. Lo que sí sabemos es que tardaron 6 días en prohibir la caza en Ourense desde que se declaró la emergencia 2. 6 días. Y lo que sí sabemos es que el primer acto público, el 23 de agosto, de la consellera de Medio Ambiente fue ir a Dozón, que había habido un importante incendio el 12 de agosto, a anunciar ayudas a los cazadores. Eso es lo que hizo la consellera de Medio Ambiente. Y el señor Feijóo dijo, ha sido un problema de prevención y planificación después de las lluvias de primavera y las temperaturas, era evidente que estábamos ante un riesgo añadido. Esto lo dijo el señor Feijóo el 25 de agosto. Estaba indicando claramente quiénes son los responsables políticos de lo que está pasando en Galicia y que no es la primera vez que pasa. Es la primera vez en este siglo con esa magnitud. El señor Rueda y el señor Feijóo. Porque durante 16 años consecutivos son los responsables y los presidentes del Gobierno de Galicia. Y como ya dije antes, un 70% de las medidas aprobadas por la mayoría absoluta del PP en el Parlamento gallego en el 2018 no se ejecutaron. Y como ya dije antes, en el 2022, con grandes incendios forestales de sexta generación, los expertos, los
La ciencia avisó de que se iba a repetir y que había que adoptar medidas, y se siguen sin adoptar. Casi 11 millones de prevención sin ejecutar por la Consellería de Medio Rural en el 2025. Casi 11 millones de prevención. Y tiene el Gobierno gallego la competencia en prevención. Y el señor Rueda ocultó durante 2 días el incendio en Penatrevinca, que arrasa uno de los espacios naturales más importantes de Galicia. Un incendio que entra desde Zamora y tardan los medios en asistir 2 días y que la Xunta no comunica. Un apunte, ya que el PP lo ha puesto sobre la mesa. A mí me gustaría preguntarle al Partido Popular dónde estaba Moreno Bonilla durante lo peor de los incendios. Dijo que no le necesitaban, pero en cambio sí le necesitaban en la feria. Me gustaría saber si el Partido Popular comparte esta forma de actuar del presidente de Andalucía. Por cierto, Vox habla de echar culpas. Bueno, yo creo que llevo 2 años solo oyéndole a los representantes de Vox echar la culpa de todo a Pedro Sánchez. Ni una sola propuesta. Pero de echar culpas creo que son los que nos ganan en este Senado. Así que antes de hablar de los demás hay que mirarse uno mismo. Por cierto, qué pena que Vox, que gestionaba en muchas comunidades autónomas las competencias para evitar los incendios, abandonasen los gobiernos. Que esos grandes gestores de Vox, si hubiesen permanecido en los gobiernos, seguramente hoy no estaríamos aquí, porque muchos de esos incendios no se habrían producido. Me alegro de verlo. Mire usted, me está haciendo una pregunta sobre el presidente de la Junta de Andalucía. Yo lo que sí sé es dónde estaba Pedro Sánchez cuando se estaban produciendo el incendio. Estaba, permítame la expresión, gorroneando en la mareta. Es el gorrón de la mareta. Mientras la gente se estaba quemando, mientras los montes se estaban quemando, él estaba con uso particular de él y todos los que le acompañaban, cuñados, etcétera, en la mareta. Es sencillamente un bien del patrimonio nacional y no era uno de los clubes de Sabiniano Gómez. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirle, mire usted, yo pensaba que iba a hablar el señor Izquierdo. El señor Izquierdo ha utilizado su intervención para criticar al señor Mañueco. No la utiliza para otra cosa porque no le interesa. Hombre, lecciones del que era secretario general de Ábalos, ninguna. Que un error que cometió a lo largo de toda su exposición no lo siga cometiendo en próximas intervenciones. Orense no existe, es Ourense. Esa es la denominación tanto de la provincia como de su capital. Por lo tanto, no siga repitiendo porque dolían los oídos de oír como 20 o 30 veces esa denominación incorrecta. Haré el segundo turno y me dirigiré en primer lugar, como hacía al principio, a los ciudadanos que tengan la curiosidad de ver esta comisión. Y ya lo ven, que si son galgos, que si son podencos, unos se tiran la culpa a otros, otros a unos, pero la verdad es que mientras se decide si son galgos o podencos, los perros llegan y se comen a los conejos, que somos los españoles, el resto de los españoles. Y mientras tanto, pues sí, todo esto adornado con que si Orense o Ourense, que por cierto, Orense, mientras yo quiera decir Orense, salvo que usted quiera imponerme algo que no voy, por supuesto, a aceptar, que sí, toda la toponimia que usted quiera, pero yo diré Orense. ¿Sabe usted por qué? Porque me da la gana, sencillamente por eso. Pero mire, aparte de eso, señorías, el señor Pujol, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y aquí no pasa nada, ni cambia nada. Y ya está, la señora Barcos, que tiene buen olfato, centra sus dardos en Vox, hace bien. Es para estar preocupada, señora Barcos. El ritmo de las encuestas nos favorece mucho y sabe usted que con nosotros, políticamente, naturalmente, va a tener algún que otro problema en sus intenciones. Así es que, claro, hace bien la señora Barcos en... Pero eso es un desahogo, no un argumento, señora Barcos. Los argumentos a la señora ministra, que es quien comparece aquí, no yo. Yo no gobierno, ya gobernaremos, pero de momento no. Por lo tanto, señorías y señora ministra, claro, de acuerdo conmigo en algo, que es en la prevención, en la importancia de la prevención. Claro que sí. Pero a continuación explíqueme usted por qué su ministerio ha reducido a la mitad los fondos de prevención, de 225 millones en 2018 a apenas 115 millones en 2025, cuando la superficie quemada, o por eso mismo la superficie quemada de este año ha sido 12 veces mayor. Claro. Es que estoy de acuerdo con usted en la denominación, no, pirómanos no, incendiarios con malas intenciones. Y claro, verán ustedes, habrán sido 14, habrán sido 24 o habrán sido 3. Pero claro, si un incendiario provoca el incendio de la Jarilla y el monte está sucio, ese solo incendiario provoca una catástrofe. 1. Claro,
Y eso no es achacable al cambio climático. Por eso digo que no solo, es que hay también otras causas que coadyuvan a la catástrofe que ha vivido España, una más de la que hemos vivido, desgraciadamente, durante el año 25. Usted, que respecto del cambio climático, que el mundo actúa. ¿Qué mundo? Actuarán los países que actúen, porque que yo sepa, en África se actúa muy poco sobre el cambio climático, por no decir nada. Rusia, ya ve usted, está demasiado ocupada asesinando gente en Ucrania, el señor Putin. Tampoco creo que luche mucho por el cambio climático. Que hablar de China, ese país tan visitado por el señor Rodríguez Zapatero últimamente y con el que ustedes tienen tan buenas relaciones, o pueden permitirse pues muchas exquisiteces a la hora de, dado su nivel de desarrollo, ¿no?, en algunos países. Los Estados Unidos, ya saben ustedes que el señor Trump no está por la labor y ya veremos a ver quién le sucede. Por lo tanto, ¿qué mundo dice usted? Y por eso les decía yo que es imposible, si no hay un consenso global, que España solo encabece o solucione nada, porque nuestra contribución es el 0,4% de las emisiones mundiales. Por lo tanto, es un sinsentido. ¿Qué quiere usted? A veces es, bueno, no incómodo, porque para mí no lo es, ¿no? Pero alguien tiene que decir que el rey va desnudo, y si los galgos hipodencos eran una fábula de Samaniego, si no recuerdo mal, pues esto es un cuento de Andersen, no de Agensen, señora vicepresidenta tercera, un cuento de Andersen que ya saben ustedes. Había un rey que iba desnudo en su caballo y le decían todos que qué bonito era el traje que llevaba, e iba desnudo. Alguien tiene que decir que el rey iba desnudo y nos ha tocado a nosotros. Probablemente por eso los españoles cada vez se dan más cuenta de quién los defiende, y los defendemos nosotros, con nuestro criterio, más acertado o menos acertado. Pero ya ven. Por lo tanto, señor presidente, concluyo diciéndoles que es necesario un plan nacional de prevención de incendios. De acuerdo con usted, háganlo. Un mando único y coordinación real, activación automática de la UME en condiciones extremas, incorporar al mundo rural en las labores de prevención como aliado, no como un enemigo a combatir, y derogar normas ideológicas como la Ley de Restauración de la Naturaleza y abandonar el fanatismo climático de Bruselas. El fanatismo, no las teorías ni las sensatas opiniones y recomendaciones que se pueden hacer, pero esto no se puede abordar desde un punto de vista dogmático en el que usted invoca la unanimidad. ¿Pero cómo que unanimidad? Unanimidad habrá en China o en Corea del Norte. Aquí, como ven, nosotros reclamamos el derecho a discrepar. Eso es la democracia, no la unanimidad. Unanimidad habría aquí hace 50 años en este mismo edificio. Por lo tanto, señorías, pues no, unanimidad ninguna. Diferencia de criterio y entre todos a trabajar para que esto, insisto una vez más, no vuelva a repetirse. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Gobierno de España, la lucha contra incendios, porque sabemos precisamente que el cambio climático los dificulta seriamente. Hemos, insisto y me repito, hemos incrementado en un año, entre el 24 y el 25, casi un 30% el presupuesto del MITECO en materia de extinción de incendios forestales, con lo cual barrera presupuestaria, en este caso, senador, no la ha habido. Usted ha leído un informe aislado respecto a un universo que hay mucho más y mucho más trabajo, que quiero también reconocer a todos los trabajadores del Ministerio, que también están dedicando todo su tiempo precisamente también para apoyar en esta situación tan complicada. Incremento en extinción e incremento también en prevención. Vuelvo al señor Gordillo porque no sé esos datos de dónde salen. Hemos incrementado el presupuesto en extinción y en prevención. Nada cercano a los datos que usted hoy ha hecho referencia de reducción de presupuesto y de inejecución de presupuesto. Lo hemos hecho tanto en la campaña de invierno, como decía, como en la campaña de verano, porque es fundamental contar con los efectivos los 365 días del año. Tampoco me canso de decirlo. Tenemos que estar pendientes todo el año. Además, los incendios cada vez son menos estacionales, se van alargando precisamente también por la situación de vulnerabilidad de España. Por lo tanto, equipos 365 días del año, equipos profesionalizados, equipos que actúan en extinción y equipos que actúan también en materia de prevención. También hemos reforzado el presupuesto de esas brigadas forestales. Les decía que contamos con una más, teníamos 10, ahora tenemos 11. Hemos reforzado el presupuesto en un 32% en un año.
medios, nuestras brigadas de refuerzo forestal, que, insisto, actúan en todas partes del territorio, allá donde se necesitan. Están ubicadas en distintas partes del territorio, pero actúan en todo el territorio y ubicadas estratégicamente también para intentar llegar lo antes posible a las comunidades autónomas en función de la distinta gravedad. Un refuerzo presupuestario, un refuerzo operativo, una clara estrategia en materia de cambio climático, no solo planificación, sino medidas, presupuesto, actuaciones claras, priorizando, insisto, en este contexto de alto riesgo, donde la capacidad operativa del Ministerio ha permitido que en el año 2025 el número de incendios atendidos por parte del MITECO ha sido mayor y mucho mayor que en el año 2024 y en el año 2023. Solo las 3 primeras semanas de agosto, los medios del MITECO han llevado a cabo 1.200 intervenciones, un 52% más que todo el año 2024, un 27% más que todo el año 2023 y 4.600 horas de vuelo. En 23 días de agosto se han registrado más del doble de horas de vuelo que en todo el 24 y un 57% más que todo el año 2023. Por eso yo creo que en todo lo que va del año 2025 se han registrado el triple de horas, 6.218 horas de vuelo, el triple que en el año 2024 y el doble que el año 2023. Como creo que es importante, lo decía siempre, dar datos, desde luego sí ha habido un refuerzo presupuestario, operativo, en mejora de las condiciones y vamos a seguir haciéndolo por parte del Ministerio. No debemos quedarnos tan solo en datos de este año. Yo creo que es importante hacer una reflexión, lo decía, la haremos. Ahora estamos centrados en la extinción, apoyando a las comunidades autónomas, pero es real y es algo que tendremos que ver con mayor detalle. La necesidad de apoyo por las comunidades autónomas es un hecho que es estructural. En los últimos 5 años, con un porcentaje de superficie forestal similar respecto al total de toda España, determinadas comunidades autónomas utilizan la mayor parte del dispositivo nacional si tomamos como referencia un indicador totalmente transparente, que son datos que son las horas de vuelo. Por eso, reflexionemos por qué comunidades autónomas con superficies forestales considerables tienen resultados diferentes de cara al apoyo que se tiene que dar desde, vamos a decir, el refuerzo del Ministerio y también el Ministerio del Interior, no solo Transición Ecológica o el Ministerio de Defensa. Pero me gustaría terminar con algo que es con lo que he empezado, insisto, agradeciendo propuestas, agradeciendo que quieran colaborar, agradeciendo que sigamos avanzando en positivo para trabajar juntos y confirmando que nuestro apoyo. Gracias, sí, presidente. Pues tendré que responder. No me preocupa Vox en absoluto. Me preocupa la mentira impune como herramienta política. Esto me preocupa enormemente. Y fíjese que no me he dirigido a usted, al portavoz de Vox en esta comisión, solo le he citado, que no es lo mismo. Me he dirigido a sus socios en Castilla y León o en Extremadura, por ejemplo. Me he dirigido al Partido Popular para decirles que en el número 1 de la lista de pirómanos, pues las políticas que ustedes, los señores y las señoras de Vox, han llevado a cabo, donde, no mientan, sí tienen responsabilidades de gobierno, claro que gobiernan ustedes, y con responsabilidades bien claras. Y en un escenario como el tremendo escenario que han sufrido las ciudadanas y los ciudadanos de Castilla y León en este mes de agosto, ustedes tienen responsabilidades de gobierno bien claras y bien evidentes. Claro que gobierna Vox. Y lo que es triste es que en una sesión como esta, insisto, se siga invitando a trabajar en la mentira. Y por último, vicepresidenta, yo creo que sí que... Sabe, los fuegos no se apagarían antes con los aires centralistas de la eterna, inquietante, una grande y libre. Y, por cierto, voy acabando, señor presidente, le recuerdo que hace 36 horas el Mr. Tellado llamó hooligan a la directora general de Protección Civil. El señor Tellado dijo hooligan. Y que el 13 de agosto su partido, el Partido Popular, calificó de hooligan, se ve que es la palabra de moda, al ministro Puente. Me resultó muy sorprendente, porque según los datos oficiales de la Xunta, en Galicia ardieron de momento 96.600 hectáreas, récord histórico del siglo.
Según los datos del sistema Copernicus, 165.000. Y me pareció entenderle que la Xunta de Galicia no le trasladó al Ministerio datos oficiales de la superficie calcinada, que la estaban calculando por estimaciones del sistema Copernicus. No sé si que me parece tremendo que el Partido Popular solicite una comparecencia en el Senado cuando aún no compareció nadie, ningún representante del Gobierno gallego, del Parlamento gallego, y la Xunta no le esté trasladando datos al Ministerio. Pues como le decía, según las estimaciones del sistema Copérnico van 165.000 hectáreas y tenemos la triste desgracia de tener el incendio, el del Arauco, más grande de la historia del Estado, con datos que pueden rondar las 35.000 hectáreas o las más de 40.000 según el sistema Copérnicus. Estamos viviendo uno de los mayores desastres ambientales, económicos y sociales de la historia de Galicia. Y la verdad es que es muy duro estar hablando aquí en esta comparecencia entre la irresponsabilidad política del Gobierno gallego. Yo le quería hacer una solicitud, ya sé que no es de su competencia, pero va a ser necesario movilizar todos los recursos económicos disponibles en las distintas administraciones para los trabajos de recuperación y restauración. Se hizo en el COVID y entendemos que hay que volver a hacerlo ahora. Levantar las reglas fiscales para que las entidades locales, ayuntamientos y diputaciones puedan disponer de los fondos que tienen acumulados en remanentes, que en este momento no lo pueden hacer, para dedicarlos a esos trabajos de recuperación y restauración en todos los territorios afectados por estos grandes incendios, entre los que, por supuesto, Galicia, desgraciadamente, somos de las comunidades, la comunidad más afectada. Sabemos perfectamente, porque es que es el marco competencial de que se dotó el Estado, que todas las competencias en prevención, extinción forestal, ordenación territorial, medio rural, ambiental, etcétera, todas son de la Xunta de Galicia, absolutamente todas. Es cierto que este año estamos con un desastre tremendo, pero no es ni único ni extraordinario, era previsible y en buena parte evitable. En el 2017 ardieron en Galicia más de 50.000 hectáreas. Como consecuencia, se constituyó en el Parlamento gallego una comisión de estudio de la que derivó un dictamen en la que se proponían 123 medidas. Estoy hablando del año 2018, presidente del Gobierno gallego, el señor Feijóo. Está sin cumplir el 70% de ese dictamen. Y, por ser breve, solo voy a citar algunas. Planes de ordenación de recursos forestales por distritos. Tenía que estar cumplido. No hay ni uno. Un texto legislativo de toda la normativa existente en materia de prevención y extinción de incendios forestales de Galicia. Anunciada una nueva ley de prevención de incendios forestales en el 21 por Feijóo, metida en un cajón y hoy no se sabe nada de ella. Creación de un ente instrumental específico para la prevención, nada. Comarcalización de los parques de bomberos, nada. Realización, planificación integral del territorio rural con desenvolvimiento de instrumentos de planificación, planes territoriales integrados, directrices de ordenación del territorio, catálogos de suelos agropecuarios o forestales, no se hizo. Inclusión de la prevención de incendios en la planificación territorial, no se hizo. Ninguna de las medidas estructurales que se aprobaron en el 2018 en el Parlamento gallego con mayoría absoluta del PP, ninguna fue ejecutada. Y eso es terrible, y eso tiene responsables políticos. Y Feijóo tuvo la cara de decir el 25 de agosto, es que es algo que... Se lo voy a leer textual, porque a mí... Señora Da Silva, tiene que ir finalizando. Le rogaría, señor presidente, un poquito de flexibilidad, dada la magnitud de la catástrofe que estamos viviendo en mi país. Se lo estoy dando. Tiene usted ahora mismo 45 segundos más. Nos están convocando a unas comparecencias que yo entiendo que... entiendo la limitación de tiempo. Le puedo dar un minuto más, pero cada minuto que le doy, que pues, sepa que es un 20% más de tiempos sobre lo que tiene. Si las cuentas... Si el resto de grupos lo utilizan así, no acabamos hoy aquí, pero adelante con esos le doy las gracias. 50 segundos. El 25 de agosto el señor Feijóo dijo que, dada la primavera, era previsible lo que iba a pasar y que fue una falta absoluta de prevención. Esas son declaraciones del señor Feijóo, en el que está responsabilizándose y responsabilizando al señor Rueda de lo que está pasando en Galicia. Con ese dispositivo de incendios que podíamos llamar el increíble dispositivo menguante. En mayo eran 7.000, en el papel 5.300 y en la realidad 4.000.
Seguiré en el siguiente turno explicando lo terrible de que no se hiciese prevención en los 16 años que continuados lleva el Partido Popular en el Gobierno. En primer lugar, tenemos estimaciones, algunas estimaciones de superficie, pero no alcanzan la totalidad suministradas por la Xunta de Galicia. Sin embargo, todavía no las tenemos. Yo quiero, en este caso, decir que las comunidades autónomas, especialmente las que todavía tienen incendios, están en ese momento en el que se están dedicando en 100% a la extinción y no a suministrar datos en este contexto. Llegarán. Estoy segura que llegarán. Ha hablado de la importancia en este contexto de levantar las reglas fiscales, de ver de qué manera aprovechamos todos los recursos disponibles. Yo tomo su propuesta para ver de qué manera podemos actuar de forma ágil en todas partes del territorio. También ha apostado por algo que yo creo que no hace falta apostar porque es nuestro marco competencial y es así, las competencias son las que son y se deben ejercer desde el máximo rigor. De que hoy aquí estamos hablando de incendios forestales y no otra tipología de incendios que pudieran ser igualmente críticos y dañinos, pero que no es lo que estamos tratando. Hablamos de incendios forestales, que son los que nos asolan en estos momentos, porque son consecuencia fundamental del cambio climático. Y si los incendios forestales son consecuencia evidente del cambio climático y otros usos, negar el cambio climático es mucho más que esconder la cabeza bajo tierra. Es prender una de las mechas que ha arrasado este agosto varios centenares de miles de hectáreas. Así que cuando, por ejemplo, el señor Feijóo, como presidente del principal partido de la oposición, nos propone hacer una lista oficial de pirómanos, yo quiero advertir que el número 1 de la lista ponga a sus socios negacionistas de Vox. En el número 2, el desprecio a las políticas de prevención de algunas de las comunidades que gobiernan. Y en el número 3, los recortes presupuestarios que han impuesto en ellas. Porque si en este asunto de gravedad extrema el Partido Popular se va a dejar llevar una vez más por la estrategia de la incoherencia y el oportunismo de Vox, van a terminar políticamente chamuscados. La advertencia la tienen ya en los tribunales con la denuncia penal de Vox, su socio de gobierno en Castilla y León, para investigar como homicidio imprudente la muerte de las 3 personas fallecidas en los trabajos de extinción de incendios en León. Y aquí alguien debiera preguntarse, yo desde luego, en nombre de Geroa y lo hago, demanda por posible responsabilidad penal en León de Vox, de quienes han reducido tareas de prevención y presupuestos para combatir los incendios. Y les pregunto, señorías del Partido Popular, callan ustedes. Señorías de Vox, una vez más, dejen de mentir y señorías del PP, una vez más, reaccionen. Mi grupo por las personas que han muerto por los incendios y nuestro pésame a sus seres queridos y el deseo de una pronta recuperación de los heridos. También quiero mostrar nuestra solidaridad con quienes han perdido sus viviendas, sus negocios, sus recuerdos, etcétera, etcétera. Quiero expresar nuestro agradecimiento a cuantos hoy se zafan contra el fuego: bomberos, agentes ambientales, pilotos de aeronaves, miembros de la UME, de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal técnico, alcaldes y alcaldesas, vecinos y vecinos, etcétera, etcétera. Efectivos del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos e incluso del Mecanismo de Solidaridad Europea. A todos quienes estos días, desde el Sistema Nacional de Protección Civil, hacen lo imposible por acabar con estos incendios. Y quiero mandarle un fuerte abrazo a una trabajadora incansable, a la directora general de Protección Civil, a la soriana Virginia Barcones, diana de las ofensas del Partido Popular, a las que el Partido Popular nos tiene acostumbrados para tapar su incompetencia. Entiendan que después de ver arder las médulas o el Parque Natural del Lago de Sanabria, esta intervención es especialmente difícil para un senador de Castilla y León, aunque voy a tratar de hacer un relato objetivo. El artículo 71 de nuestro Estatuto de Autonomía, el de Castilla y León, dice que es competencia de la Junta de Castilla y León la planificación, ejecución, formación, otras cuestiones más en materia de protección civil, haciendo mención expresa a la prevención y extinción de incendios, algo que se replica en todos los estatutos de autonomía. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el señor Feijóo acusa al Gobierno de falta de planificación y de prevención, si es una competencia claramente autonómica? ¿Por qué una expresidenta autonómica lanza estos bulos sobre las competencias? Me temo que la respuesta es tan sencilla como triste. Se trata de tapar la incapacidad de algunos de sus presidentes autonómicos para asumir las responsabilidades que tienen. Y esta no es una afirmación gratuita con el señor Mañueco.
porque en Castilla y León no es que llueva sobre mojado, es que arde sobre quemado, señorías. La gestión de los incendios forestales es un tema recurrente en Castilla y León. El Partido Socialista lleva años pidiendo un operativo de bomberos forestales público, profesionalizado y continuo durante todo el año. Tienen que saber que mientras se presume de una gestión ejemplar de la mayor superficie forestal de España y de ser referente en la extinción de incendios, se presume de esto, se tiene un operativo insuficiente que se contrata para 4 o 6 meses en el mejor de los casos, al que después se despide inmisericordiamente profesionales que, como ellos mismos dicen, tienen que dedicarse a lo que salga el resto del año. El PP de Castilla y León ha confiado en que la extinción de incendios graves, los de nivel 2, descanse en gran medida en el apoyo del Estado por la escasez de medios de la Junta, que inmediatamente solicita la presencia de las BRIF, del Ministerio, de la Unidad Militar de Emergencia o de las aeronaves del Estado que dedican, datos de hoy, la mitad de sus horas de vuelo a Castilla y León para apagar incendios. Los socialistas de Castilla y León pedimos desde hace años un operativo público y profesionalizado de bomberos forestales, incluso con una proposición de ley en 2022 en cuyo debate el Partido Popular se burlaba de las más de 100 iniciativas presentadas durante décadas y rechazadas por los de Mañueco, jactándose de que las victorias electorales bendecían su modelo. Dudo que hoy salieran con esa misma chulería en las zonas calcinadas ni en ningún rincón de la comunidad después de ver las manifestaciones ciudadanas habidas, la última de ayer en Cervera de Pisuerga. Quien lleva 10 años siendo consejero, el señor Suárez Quiñones, dijo: mantener el operativo de incendios todo el año es absurdo y un despilfarro. Además, es el responsable del recorte del presupuesto del 90%, de que tengamos de lejos el operativo más precarizado de España, no solo salarialmente, sino en otras condiciones, que esté privatizado en gran parte y que las empresas cubran las ofertas con personas sin ningún tipo de formación, como hemos sabido estos días, por no hablar de la alimentación que se suministra en ocasiones a las cuadrillas. Es tal el abandono que hasta la Inspección de Trabajo de la Seguridad Social de Segovia ha requerido a la Junta el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo de los bomberos forestales y en las torres de vigilancia. Por tanto, ¿es tan anómalo tener este tipo de operativos continuos todo el año? Evidentemente no. Lo tienen otras comunidades autónomas y el Estado, como ha detallado la ministra, tiene las BRIF, que se han mejorado sus condiciones con la ley recientemente aprobada, un equipo que además durante el resto del año se dedican a la formación, a la prevención o al apoyo de otras catástrofes como ocurrió en la Filomena o en la Dana. Lo que es anómalo es la soberbia y la contumacia del Partido Popular de Castilla y León en no contar con un operativo público y continuo a la vista de los hechos. Miren, la situación se ha agravado en los últimos años. En 2021, el incendio de Navalacruz, en Ávila, calcinó casi 23.000 hectáreas. En 2022, en la Sierra de la Culebra, en Zamora, ardieron más de 60.000 hectáreas y murieron 4 personas. Y este agosto, otras 4 personas han fallecido en Castilla y León y las hectáreas quemadas alcanzarán una cifra escalofriante. Digo que se ha agravado porque después de los incendios de Zamora en 2022, el señor Mañueco firmó un acuerdo con el diálogo social, con varios objetivos entre los que destacan adaptar el plan de extensión de Castilla y León, el Infocal, agárrense, desde 1999, aprobar un decreto de guardias para mejorar la prestación, la eficacia del operativo y que parte del personal de vigilancia y extinción estuviera contratado todo el año en 2025. ¿Qué han cumplido de todo esto? Nada. El señor Mañueco y el PP de Castilla y León se ríen a la cara de la ciudadanía de mi comunidad, del diálogo social y de los trabajadores y trabajadoras que hoy se dejan la piel apagando los incendios. Y en esta situación llegamos a los incendios que se inician el 9 de agosto con los ingredientes habituales del Manual de Gestión de Crisis del Partido Popular. Primero, el consejero con su ventorro particular. Mientras las médulas ardían, él de comilón al día 10 en Gijón, soltando otra de sus frases memorables: tenemos la mala costumbre de comer a mediodía. El señor Mañueco desaparecido 3 días de vacaciones en Cádiz y aparece el 12 de agosto en el CECOPI.
Y, por último, echar las culpas al Gobierno de España por iniciativa del señor Feijóo. El señor Mañueco había dicho hasta entonces que los medios eran suficientes y ayer la ministra de Defensa manifestaba aquí mismo la absoluta colaboración de los técnicos hasta la visita del líder del Partido Popular a Palacios del Sil el 15 de agosto. A última hora de ese día, Castilla y León, Galicia y Extremadura hacen una petición simultánea y desproporcionada de medios al Gobierno para el día siguiente acusarle de no aportarlos. ¿A esto se dedica el señor Feijóo? ¿A reventar la colaboración institucional? Es lamentable. Luego hemos sabido que esa solicitud se hacía mientras medios propios de la Junta de Castilla y León y algunos de los entonces ya aportados por el Gobierno, por el Estado, estaban sin utilizar. En ese juego de deslealtad institucional, ¿qué pide el señor Mañueco después de que se lo ordene el señor Feijóo? 25 bulldozer con maquinista, 1000 soldados, 15 vehículos nodriza, 20 helicópteros de transporte, de los que la ministra dijo que 3 días después empezaron a utilizar la ministra de Defensa, 10 helicópteros bombardero de agua, 15 puestos de mando avanzado. Esto no es una petición de ayuda, es la solicitud de un 155 en materia de extinción de incendios, señorías del Partido Popular. Es el reconocimiento de una absoluta incapacidad para asumir competencias estatutarias, por incompetencia, ineptitud y contumacia. En fin, no saben la rabia que da cada vez que sale el señor Mañueco con este eslogan Castilla y León funciona. Señora vicepresidenta, tras este relato se estará usted preguntando por qué el PP la ha citado a usted y no al señor Mañueco o a otros presidentes autonómicos. Quiero, en primer lugar, agradecerle la lealtad institucional del Gobierno y le deseo éxito para lograr ese pacto de Estado contra la emergencia climática propuesto por el presidente del Gobierno. Será bueno para España y para los españoles. Y permítame apuntarle modestamente algunos de los ingredientes que, en mi opinión, son imprescindibles para ese pacto. El primero es la lealtad institucional. Y esto va a requerir un cambio de actitud del Partido Popular a la vista del relato que les he hecho o de las difamaciones que hemos escuchado a algunos dirigentes del Partido Popular, las últimas del señor Tellado recientemente. Áreas más tendrán que quemar. ¿Cuántas víctimas más de incendios forestales o de emergencias aumentadas por los cambios en el clima, sí, como la Dana del País Valencià? ¿Cuántos más tendrá que haber para que la derecha vea que las comunidades autónomas, abro paréntesis, las que están orgullosas de serlo, y las naciones sin Estado, hoy aún secuestradas por el Estado español, como Cataluña, son las administraciones que deben conservar y mejorar estas competencias porque, además, son las que tienen las mejores herramientas que necesitamos para luchar contra estas emergencias empeoradas por la grave situación de cambios en el clima. Se llama responsabilidad. Y porque además hay una diferencia enorme entre quienes entienden la prevención como un gasto imprescindible y quienes, como en Cataluña, la asumen como una inversión estratégica. En Cataluña pagamos impuestos y esos impuestos sostienen el cuerpo de bombers profesional, permanente, preparado y formado los 365 días del año, porque para eso sirve también un estado del bienestar. Mientras tanto, en muchas comunidades gobernadas por la derecha se bajan impuestos a los de siempre, se debilitan los servicios públicos y luego, cuando el fuego aprieta, aparece la queja porque faltan medios. Eso, señorías, no es gestión, eso es pura negligencia. Y además la derecha nos viene con el cuento del cupo catalán. Supongo que les parece poco, 20.000 millones de euros de déficit al año que paga Cataluña, y querrán que la flota de helicópteros nuevos, que luego no tendrán piloto porque recortarán las plantillas de la Comunidad de Castilla y León, las paguemos también los catalanes. En Cataluña existe un cuerpo de bombers que es motivo de orgullo colectivo. Profesionales con formación continua, con experiencia acreditada y con una capacidad de respuesta que es reconocida incluso fuera de nuestras fronteras. No es casualidad que hayan estado en primera línea en Extremadura, ayudando cuando y donde se les necesitaba, porque la solidaridad se demuestra con hechos, no con tuits. Tener un cuerpo permanente de bomberos profesionales exige una inversión constante. Significa dedicar presupuestos estables a plantillas, a formación, a renovación de equipos,
a mantener la prevención durante todo el año. Y esa es la diferencia entre el modelo catalán y el modelo de quienes prefieren rebajar impuestos a las rentas altas y confiar en que el fuego se apague solo. El monte no se apaga con dogmas neoliberales, se apaga con inversión pública, señorías. Conviene recordar también que hace pocos años se intentó aprobar un decreto ley para que todos los cuerpos de bomberos pasaran a depender del Estado. No. Esquerra, con razón, se opuso frontalmente. No vamos a permitir que se diluya la profesionalidad y la eficacia dels bombers de la Generalitat bajo una centralización improvisada, porque la proximidad, el conocimiento del territorio y la especialización son precisamente lo que hace también que funcionen. Y tampoco vamos a tragar, evidentemente, de ninguna manera con una invasión más de competencias. No se trata de que Cataluña sea perfecta. Siempre hay margen de mejora y de inversión. Desde luego, sería mucho más fácil si no nos quitaran el 8% del Producto Interior Bruto propio cada año. Pero hay algo que nadie puede negar: la profesionalidad dels bombers, la implicación dels agents rurals y el trabajo incansable de las ADF son un ejemplo de servicio público en mayúsculas. Frente a quienes convierten la emergencia climática en un plató mediático, nosotros presentamos una realidad: cuerpos preparados, formados y dispuestos a defender vidas y el territorio todo el año. Y esto no nos salva tampoco de tragedias como las que hemos vivido, pero estamos seguros, estamos convencidos de que una inversión en prevención y en equipos permanentes puede limitar la gravedad de los daños ecológicos, económicos y también, lo más importante, de las personas. Esa es la diferencia de modelo: o se gobierna con servicios públicos permanentes y profesionales, o se improvisa con helicóptero y rueda de prensa. La primera opción protege, la segunda vende humo. Hablemos ahora del marco aún más amplio. Los incendios no son solo un problema coyuntural, son una de las caras visibles de la crisis climática y de un abandono histórico del mundo rural. Mientras la ciencia advierte con claridad, la derecha se aferra al negacionismo y lo convierte en discurso cultural. Niegan el cambio climático, ridiculizan la evidencia y al mismo tiempo vacían los presupuestos que deberían reforzar al territorio. Esa es la tormenta perfecta para uno de tantos desastres que acompañan la gestión de gobiernos de derechas en comunidades autónomas que no merecen tanto irresponsable. El campo se ha ido vaciando porque las políticas públicas lo han dejado sin oxígeno. Se ha presionado al pequeño agricultor, se ha hundido la rentabilidad de la ganadería y se ha inundado el mercado con productos importados a bajo coste. ¿El resultado? Territorios cada vez más despoblados. Necesario y que espero que les llegue, que es el máximo agradecimiento a todos los efectivos, a nuestros bomberos forestales, a nuestros equipos de la Guardia Civil, a los equipos de emergencias, a los equipos, a todos y cada uno de los que están ahí al pie del cañón en esos fuegos, y me atrevo a pedirles un fuertísimo aplauso porque creo que ahí sí que tenemos un gran consenso. Gracias. Thank you.